Nombre del tema le he titulado Él te salvó. Él te salvó. Amén. Jesucristo te salvó. Y bueno, pues vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios. Les pido por favor que me apoyen abriendo su Biblia ahí en el libro de Éxodo. Vamos a atender los capítulos 11 y 12. Y síganme por favor con su vista. Vayan leyendo también junto conmigo. A través de la palabra de Dios. Aquí se nos anuncia la muerte de los primogénitos en el capítulo número 11 de Éxodo. ¿Y de qué primogénitos hablamos? Pues de los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿verdad? De los egipcios. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice Éxodo 11, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses. Para ustedes será el primero de en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y puesto su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán. En todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manejo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en un lebrillo y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guarden esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando le digan, les pregunten sus hijos, ¿qué es este rito que hacen? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla
para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieses circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó a Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bendita la palabra de Dios. Amén. Él te salvó. Voy a comenzar este devocional haciendo la anécdota de lo que sucedió el día 13 de enero de 1982, hace pues ya 31 años. Fíjense que, no, 41 años ya. Ay Dios, cómo pasa el tiempo, 41 años. Fíjense que el vuelo número 90 de una eh, empresa aérea había despegado de Washington y se estrelló contra el río Potomac. Era invierno y el río estaba pues lleno de hielo. El impacto tuvo lugar cerca de un puente que cruzaba el río. Obviamente, pues las cámaras de televisión pues pudieron captarlo todo y millones de espectadores sentados en sus casas vieron cómo un helicóptero tendió un cable desde lo alto a un hombre que se debatía por su vida en el agua. El hombre agarró el cable, nadó hasta donde estaba otra persona que estaba superviviendo en ese momento y la enganchó para que fuera izada hasta la seguridad del helicóptero. Posteriormente, nuevamente volvieron a tender desde el helicóptero el cable otra vez y de nuevo este hombre hizo lo mismo. Nadó donde otra persona estaba y la rescató. Este hombre salvó a 5 personas antes de finalmente morir ahogado, presa del agotamiento y de la hipotermia, ¿no? Bueno, eh, esto lo estoy comentando porque hay una pregunta que quisiera hacerles. ¿Por qué este hombre no se salvó a sí mismo? La respuesta más lógica, pues es porque el objetivo de este hombre fue salvar a los demás que se habían accidentado con él. Él logró salvar a 5 personas y posteriormente morir. Pero esto lo estoy contando porque de una manera aún más sorprendente, nuestro Señor Jesucristo no se salvó a sí mismo, ¿recuerdan? Simplemente porque su objetivo al venir a la tierra era salvarnos a ti y a mí por medio de su muerte en la cruz. Hoy te voy a pedir, por favor, que centres tus pensamientos en Jesucristo, en el Salvador del mundo, y vamos a meditar juntos cómo Él te salvó, cómo Él me salvó, cómo Él nos salvó a todos aquellos que por fe creemos en su bendito nombre. Amén. Fuimos salvados por Dios, mis amados. Tú y yo, por más que hubiéramos querido, por todo el esfuerzo que pudiéramos haber hecho o que pudiéramos hacer, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede salvarnos y por su gran amor que nunca falla, ¿verdad? Él lo ha hecho. Y por tanto, pues nosotros ahora hemos venido a poner nuestra confianza en Él. Igual que lo hicieron muchos hombres que la Biblia relata.
entre ellos pues David. Últimamente hemos estado estudiando los salmos y la verdad es que es una bendición el poder comprender por qué David constantemente inicia los salmos ensalzando a Dios por la salvación que nos da. Constantemente David dice, Señor, el rey se alegra en tu poder, cuánto se goza en tu salvación. Obviamente refiriéndose en primera persona. Cuando escribió muchos de los salmos, él ya era rey de Israel, ¿verdad? De ese gran pueblo, de los judíos. Y por eso dice, el rey se alegra en tu poder. Nosotros hoy podemos decir, Padre, hoy nos alegramos en tu poder, nos alegramos en tu salvación, nos gozamos porque ahora estamos comprendiendo la maravillosa acción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy vamos a atender a algunas de las abundantes, algunas digo porque son muy abundantes las bendiciones que se incluyen en lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por medio de la salvación para nuestras vidas. Una de las bendiciones que obtenemos cuando somos salvos, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos venido delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, una de las bendiciones es las oraciones respondidas, porque Él nos ha concedido lo que nuestro corazón desea. No nos niega lo que nuestros labios piden. ¿Por qué? Porque una vez que hemos entendido la salvación, pues logramos comprender que nosotros ahora oramos en sintonía a la perfecta voluntad del Padre, porque cada día estamos aprendiendo más de su bendita palabra y por lo tanto empezamos a orar lo correcto, ¿verdad? También otro es que nos ha dado bendiciones para siempre. Él ha salido a nuestro encuentro con ricas bendiciones. Nos ha coronado con diadema de oro fino. Nos ha bendecido para siempre, mis amados. Otra es que nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Él nos ha concedido una vida larga y duradera. Y no solamente en este mundo, sino hasta en el mundo venidero, en la eternidad. Nos ha dado una vida victoriosa, porque Él nos ha revestido de honor y majestad. A través de la victoria que Él nos ha dado, está acrecentando su gloria, su poder y su deidad en nuestras vidas. Hoy más que nunca podemos experimentar el gozo y la alegría de la salvación, porque su presencia nos llena de alegría. El día de hoy yo creo que tú sientes la presencia de Dios y la verdad que eso es un motivo más que suficiente para sentirte contento, feliz, gozoso. Y esto es algo pues glorioso, mis amados hermanos, ¿eh? El Señor nos ha salvado. Eso es lo que tenemos que tener ya bien claro. Su amor que nunca falla nos derrama de abundantes bendiciones. Y es por eso que ponemos nuestra confianza en el Padre Celestial en este día y de aquí para siempre, ¿no? Porque realmente estamos comprendiendo ya muchas cosas de lo que es la salvación y vida eterna. Hoy vamos a comprender también la condición de que somos salvos o hemos sido salvados por el sacrificio de la autoinmolación que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Fíjense bien, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba un Mesías, un ungido, al Cristo, ¿no? Y este Mesías, pues, es el que se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre, según lo que el profeta Isaías declaró ahí en el capítulo 9, versículo 7 del libro de Isaías. Pero también fíjense que en el Antiguo Testamento hay otra corriente de expectación mesiánica y esta corriente se observa en un siervo sufriente,
lo que podemos leer en todos los capítulos de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 45, que recuerden que ese siervo sufriente fue llevado como cordero al matadero, según Isaías 53, 7, ¿verdad? El cual habría de cargar con el pecado del mundo para morir por los culpables, por ti y por mí, según los versículos 5 y 6 de Isaías 53. Bueno, pues como judíos, nadie esperaba que el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. Y sorprendentemente, nuestro Señor Jesús aunó estos dos grandes temas mesiánicos. Hizo de esos dos grandes temas mesiánicos uno solo. O sea, hizo del rey mesiánico y el siervo sufriente uno solo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es a la vez el rey y también el siervo sufriente. El rey mesiánico está declarado cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo, ¿qué le respondió? Tú lo has dicho. Recordemos cómo los soldados se burlaron de Jesús, lo vistieron como un rey, ¿verdad? Y haciendo que lo saludaban, inclinando sus rodillas ante él, le decían, salve, rey de los judíos. Pero ahora, obviamente, ellos lo hacían en un tono de burla, ¿no? En un tono peyorativo. Y encima de su cabeza recordamos que pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Los líderes religiosos de aquellos tiempos también se burlaron de nuestro Señor Jesús diciendo, ese es el rey y este es el rey de Israel, como pues en una actitud burlesca, mis amados. En el Evangelio según Mateo, se nos deja muy claro que el único crimen del que Jesús era, entre comillas, culpable, es el de ser el rey, es de ser el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que realmente le habían imputado para asesinarlo, como, como condena, ¿verdad? Pero también se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Y Jesús cumplió cabalmente muchísimas de las profecías que se dictaron acerca de su persona. Fíjense que cumple, por ejemplo, completamente la profecía que se da en Isaías 53, 7, que dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Entonces él, ¿verdad? Como ese siervo sufriente, simplemente vino a hacer lo que le correspondía. Cuando fue acusado por los jefes y los ancianos, recuerden que él no contestó nada. Cuando Pilatos le preguntó, ¿no oyes lo que declaran en contra de ti? Y Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que este gobernador pues se llenó de asombro, ¿verdad? Entonces vemos cómo a Jesús, el siervo sufriente, el inocente, pues murió en nuestro lugar para que fuésemos librados. En este sentido, Barrabás nos representa a todos nosotros como culpables, ¿se acuerdan? Él era un preso famoso y allí se vio claramente que era cuestión de Barrabás o Jesús. La gente, como recordamos perfectamente bien, pidió que liberaran a Barrabás y ajusticiaran a Jesucristo simplemente. Por lo que Barrabás fue liberado y así se cumple la profecía de Isaías sobre el siervo de dolores, de Isaías 53:5, donde la palabra de Dios nos dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y entonces vemos que aunque Jesucristo era el rey que aguardaban desde hacía muchísimo tiempo, pues no era el tipo de rey que la gente esperaba. Uno que fuera de victoria en victoria, ¿verdad? Que se levantara en contra en ese momento, pues el imperio romano.
Ellos esperaban a un caudillo, a un guerrero físicamente hablando. Y en vez de eso, pues Jesús tuvo que lidiar con la envidia, con las falsas acusaciones, con las críticas, con la injusticia, con la incomprensión, con las autoridades mezquinas, los insultos de la gente religiosa, hasta el insulto que de repente un ladrón, ¿verdad? El que estaba a su lado, cuando le dice, si tú eres realmente el que dice ser, pues sálvate y sálvanos, ¿no? Entonces, prácticamente le llovieron palos por todos lados. Pilatos, por ejemplo, sabía que Jesús era inocente. Se dio cuenta y sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, porque la envidia suele ser el pecado de la gente religiosa, mis amados. Hay una gran tentación de envidiar a aquellos a los que Dios parece estar usando más que a otros, ¿verdad? También había otra razón por la que Pilato sabía que Jesús era inocente. Se recuerdan que su mujer, la esposa de Pilatos, había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Y Pilatos, con gran insensatez, ignoró su consejo. Pilatos pensó que podría evitar su responsabilidad culpando a otros, lavándose las manos, ¿verdad? Irónicamente, el hombre que habría de ser recordado en la historia como una de las personas responsables de la muerte de Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios por allí en el Evangelio según Mateo, crucificado bajo Poncio Pilatos. Y mis amados, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. ¿Verdad? Bueno, recordemos también que la sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado, o sea, latigado propiamente, cuando fue crucificado. Y de nuevo vemos cómo Mateo subraya la ironía de la situación. Aquellos que pasaban decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Jesús murió como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Los espectadores no comprendían que el sacrificio autoinmolado de Jesús era voluntario y por eso decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Él voluntariamente decidió llegar a las consecuencias de esa condición, mis amados. Quiero decirle que Él nos salvó a ti y a mí, porque no quiso salvarse a sí mismo. Él pasó por todo esto, por todo el vituperio, por todo el dolor, por toda la ignominia, por nosotros, por ti y por mí. Él no eligió salvarse para poder salvarnos a nosotros. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, lo tenemos que comprender a la luz de la palabra de Dios desde el Éxodo, de lo que acabamos de leer en los capítulos 11 y 12. Fuimos salvados por el Cordero de Dios. Recuerden que ahí en Mateo 26:2, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, como ya saben, dijo Jesús, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Pablo escribe allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y bueno, vamos a entender perfectamente bien esto. Miren, bajo la antigua alianza, bajo el antiguo pacto, la sangre de un cordero protegió al pueblo de Dios en la primera Pascua. Eso ya lo leímos desde el versículo 1 al 30 y de Éxodo 12, ¿verdad? Bajo la nueva alianza, nosotros ahora estamos en una posición infinitamente mejor. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que nos limpia y nos protege permanentemente. Amén. Entonces, fíjense cómo vamos a leer, les voy a invitar a que por favor vayan allí en su Biblia rápidamente. Vamos a Hebreos 9, del 12 al 26, y vamos a leer realmente lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9,
del 12 al 26. Deje que mi máquina quiera abrir esto. 9 del 12 al 26. Ya quedamos que es así. Dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Voy a estar a leer desde el versículo 11 de Hebreos 9. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Dice que es la misma palabra griega que significa tanto pacto como testamento, ¿verdad? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, fíjense bien, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los machos, de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado. Fíjense que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí cómo la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, es la única que nos limpia y nos protege permanentemente. Entonces, en la primera Pascua, lo que acabamos de leer ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 5, hubo que sacrificar un cordero. El animal tenía que ser sin defecto, ¿no? Y esto estaba prefigurando perfectamente bien a nuestro Señor Jesucristo, el inocente. Y se hace un gran énfasis en la sangre del cordero. La sangre del cordero sin defecto tiene que ser derramada en sacrificio, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, recordemos que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, simplemente exclamó, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso léanlo ahí en Juan 1, versículo 29. Entonces, la sangre del Cordero, ¿se recuerdan lo que sucedió en aquel tiempo? Dio protección al pueblo frente al juicio de Dios.
Ese era el sacrificio de la Pascua. Recuerden que Dios le dio una instrucción muy especial a Moisés respecto al pueblo. Le dijo claramente que tenían que sacrificar a ese animal sin defecto, de un año, con características muy particulares, y que tenían que tomar de la sangre de ese animal y pintar los postes y el dintel de sus casas para efecto de que pasara el ángel exterminador sin tocar a sus primogénitos. Entonces vemos que ahora la sangre de Cristo es la que nos cubre y es la que nos marca para que el ángel exterminador de Jehová pues no nos toque, ¿verdad? Y nosotros podamos pasar a la vida eterna. En ese sentido, mis amados hermanos, tenemos que comprender perfectamente bien todo este proceso, porque si no lo comprendemos de bien a bien, muy claramente, es por eso que muchas ocasiones se nos hace muy fácil olvidar los caminos del Señor, regresar a nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Jesucristo pagó por nuestros pecados. En aquel momento, cuando Dios liberó al pueblo judío de la opresión, de la esclavitud que vivían respecto al pueblo egipcio, pues justamente los libró y los sacó de esa situación de una manera sobrenatural, ¿no? Y quiero decirte que efectivamente Dios te ha traído a la libertad de una manera sobrenatural. Es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que ahora podemos tener verdaderamente la condición de salvación y vida eterna. Y de paso, fíjense que es interesante señalar que las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en aquel momento fue que decía que tampoco se le debía quebrar ningún hueso a ese animal. Y fíjense cómo se cumple perfectamente al pie de la letra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la manera de acelerar la muerte por crucifixión era rompiendo las piernas de la persona que había sido crucificada. De hecho, seguramente quebraron las piernas de los dos hombres que habían sido crucificados junto a nuestro Señor Jesús. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, no tuvieron que tocarle ninguno de sus huesos. Eso lo podemos leer ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 33. Y recuerden que mejor metieron una lanza en su costado para ver si realmente él había muerto. Entonces, vemos cómo Jesucristo cumple, aún después de muerto, las profecías que se declararon respecto a quién era él. Vemos también cómo en las casas donde había sangre en los dinteles de las puertas, quedaba indicado que la muerte ya había sucedido en ese hogar. Fíjense bien, aquellos que obedecieron la palabra de Dios poniendo sangre en los dinteles fueron salvados. Ahora, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ha sido derramada por ti y por mí. Y la Pascua nos señala cómo Jesús murió en sacrificio por nosotros. Por lo tanto, puedes declarar correctamente que Él te salvó. Puedes decir, Él me salvó, Jesucristo me salvó. Mis amados, yo quiero preguntarles si dentro de esas casas donde fueron pintadas tanto los postes como el dintel de esas casas, de esas puertas, yo les quiero preguntar, ¿había o no había pecado? Déjenme decirles que en todas las casas de los judíos, de los israelitas, había pecado. Los judíos también pecaban constantemente, como muchas ocasiones lo hacemos tú y yo. Pero al momento de estar la sangre de ese cordero que fue sacrificado en esa noche de la Pascua, en esa noche de la libertad, Dios no miraba el pecado que había dentro de esas puertas. Él miraba la sangre de ese animal inocente que fue sacrificado
para simplemente demostrar que la muerte ya había pasado por ese lugar. Hoy te quiero decir, nosotros que hemos sido señalados ya con la sangre de Jesucristo, ¿hay pecado en nuestras vidas constantemente? Sí hay pecado, mis amados. Todos ustedes y yo, de alguna o de otra manera, de repente volvemos a pecar. Pero Dios no está viendo nuestra vida, no está viendo nuestra condición. Él está viendo la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que hoy podemos levantar nuestras manos y decir, Padre, gracias, gracias porque me salvaste, porque aún en mi condición, tú no miras mi pecado, miras la sangre de tu Hijo Jesucristo, del Cordero Pascual que fue entregado y que esa sangre fue derramada para el perdón de mis pecados. Hoy, mis amados hermanos, podemos simplemente orar de una manera muy especial, decirle a nuestro Padre Celestial que hoy venimos delante de su presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aplicando la sangre de Jesús en nuestras vidas, aplicando la sangre de Jesús en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, aplicando la sangre de Jesús sobre nuestra familia, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros amigos. Darle gracias a Dios porque hoy nos protege con la sangre de Cristo, con la única verdadera sangre que tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, mis amados. Tiene poder para liberarnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para restaurarnos, tiene poder para vida eterna. Así de sencillo es esto. Complicado, pero sencillo. Amén. Cuando lo entendemos de esta manera, mis amados, podemos ver que el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz del Calvario para bendición nuestra. Atendemos a la palabra de Dios desde sus orígenes, desde la Torá, porque allí nos enseña las bases y el fundamento de nuestra fe. Allí está establecido perfectamente bien por qué nuestro Señor Jesucristo decidió autoinmolarse, decidió tomar tu lugar, mi lugar, en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Desde allí podemos comprender el por qué fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos comprendiendo muchas cosas si se dan cuenta. Hoy Dios nos ha traído a libertad. Esa libertad nos lleva a simplemente poder declarar que Jesucristo es nuestro Señor, con una fe que nos lleva a salvación y vida eterna. Y es por eso que tenemos esta gran bendición el día de hoy. Tenemos la bendición de haber sido rescatados por el héroe más maravilloso de nuestras vidas, por Jesucristo nuestro Señor. Habrá héroes humanos, sí, como lo relaté al inicio de este devocional. Personas que de alguna manera entienden que su objetivo fue venir a rescatar en el momento específico. Para el hombre que narré al inicio del devocional, pues fue justamente el momento que le tocó vivir. Y estoy seguro que si él pudiera, si él hubiese podido salvarse después de haber rescatado a esas 5 personas que se habían accidentado con él, él lo hubiera hecho. Porque a final de cuentas, pues también tenemos nosotros ese sentimiento de preservación. Quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo pudo haberlo hecho en cualquier momento. A él no le bastaba más que
simplemente dar órdenes, que los ángeles celestiales hubiesen bajado y lo hubieran rescatado fácilmente. Pero Él decidió no hacerlo. Él decidió no bajarse de esa cruz por amor a nosotros. Él tomó la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias de ese acto heroico para bendición nuestra. Y por eso tenemos que valorar, aquilatar lo que tenemos ahora, lo que por el mérito de nuestro Señor Jesucristo tenemos tú y yo: salvación y vida eterna, porque Él te salvó. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar.